Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a ver, orando. Déjame ver. Vamos a ver este estudio orando a Dios por almas. Está un poco complicado este asunto, pero quiero presentarlo porque es muy necesario. Pero hermanos, hay un grave problema. Es un problema de lo más serio de los problemas que puede haber. Y, hermanos, este es el pecado. El pecado causa a la gente de ir al infierno. El pecado es de tener Dios todopoderoso y todo sabio, enojado contigo. Y es algo que, a la verdad, hermanos, es extremadamente peligroso, importante. Y entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, estamos con ese problema y solucionamos ese problema por Jesús, por recibir a Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz para nosotros, somos salvos. Pero hermanos, yo siempre regreso a esto de la misericordia. En el Padre Nuestro dice, o hay una parte allí que dice, ok, ¿cómo debemos orar? Dice los discípulos y dice, enséñanos cómo orar, Jesús. Y Jesús lo dio el Padre Nuestro. En esa última parte dice, ora a Dios, perdóname mis pecados como yo perdono a otros. O sea, de captar este principio, tú no puedes tener nada de Dios que no entre en tu alma y que te hace tu vida en esa cosa existe. No puedes tener el amor de Dios si no, tú no tienes amor. O sea, a la medida que Dios te juzga, a la medida que tú tienes el amor de Dios adentro de ti en relación con otros, de esa medida es la misma medida que Dios te va a amar. Igual, la misericordia, el perdón. Dios te va a perdonarte de la misma medida en que tú asimulas, que lo haces parte íntegro de tu carácter, el perdón. Si tú perdonas a otros, Dios te va a perdonar. O sea, no es unas obras que nos salva, pero es la salvación cómo se manifiesta en nosotros. ¿Ok? Aquí en ese estudio, nosotros tenemos que ver que ya que ¿quieres la salvación? Ok, sí, todos queremos la salvación. Nadie quiere la ira de Dios sobre ellos, pero a la misma vez que no queremos la ira de Dios sobre nosotros, tenemos que decir, este, si quieres la salvación, es una cosa que sigue, lógicamente, que nosotros somos evangelistas para la salvación. O sea, el asunto aquí es que ya que uno quiere salvación, predica salvación, ¿sí? Es una cosa lógica, es una cosa que tiene que seguir, ¿ok? Ese es un punto. El otro punto es si a la verdad entendemos nuestra salvación, entendemos el gran peligro, o sea, esas máquinas que machacan así, el fierro viejo, y que ya que cualquier pieza de acero se hace en pedazos. Y si uno casi ya que se cae adentro, Mm. una persona que trabaja con ese todos los días dice, ay, no, no, no.
por poco ya que me caigo adentro. Entonces, tiene un entendimiento del peligro, lo deja todo. No, los niños ya, lejos de aquí, lejos de ahí, salte, salte. No quiere niños ahí jugando cerca de eso. Entonces, hermanos, esto es el asunto. Si somos salvos, queremos altamente, emocionalmente, pasión, compasión y compasión, este, compartir este mismo solución, remedio, que es Jesucristo, murió por nosotros, a otros. En Isaías 41, 17, 18, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. O sea, Dios siempre se presenta en las situaciones desesperantes en que ya que no hay remedio, no hay alguien que le ayuda, no hay nadie que se escucha, ahí escucha a Dios. Esto es hasta la muerte. Cuando una persona no busca a Dios y muere, pues Dios no le escucha a él, porque toda su vida no le hizo caso. Pero si tú buscas a Dios, Dios te va a ayudar. Dice, Jehová los oiré. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desamparé. Entonces, si buscamos el remedio de Dios por nuestro peligro que tenemos, que el pecado, Dios te va a escuchar y no te va a desamparar. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio, o sea, hablando de la sequedad, fuentes en medio de las valles y abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea, no es que te da una taza de agua o una gota de agua. Dios te da una alberca tamaño olímpico de agua por tu sed. Y eso está esperando a cada persona que le busca a Dios. Pero si busca a Dios, esto es el chiste. Hechos 1:14, todos esos perseveraban, todos los discípulos, unánimes en oración y ruego con las mujeres. O sea, hay una dimensión en esto y es la oración. Este, yo no sé, yo estoy analizando las cosas y las religiones y lo que creen la gente, las religiones que enseñan. Eh, por ejemplo, los católicos enseñan que por buenas obras, y buenas obras siempre tienen que ver con su iglesia, tú tienes que ir a su iglesia, ningún otro. Tú tienes que dar dinero a su iglesia y ningún otro caridad es aceptable, menos las caridades católicas. Tú tienes que hacer todo para ellos. Y con esto te vas al cielo. Pero es una escala y nunca se pone realmente a explicar en ese sistema de ellos de escalas, buenas obras aquí, pecados aquí, y tienes que balancearlo. Y cuando uno tiene seguridad que va al cielo, en los últimos momentos de morir, si hace un pecado, ¡puf!, te vas al infierno. Ok, está bien. Y hace últimos ritos para esa ocasión, porque su sistema es así. Pero el asunto es, si nosotros somos salvos por la fe y tenemos la seguridad de la salvación, y entonces nosotros tenemos, o sea, nosotros entramos en los últimos momentos de muerte, antes de la muerte, con seguridad, no con duda, como ellos. Pero el asunto en todo eso es que hay una dimensión espiritual en testificar a otras personas, no como una obra, para que ya que junta más a más así de las buenas obras para ganarle el cielo. Y hay gente que enseña, aún iglesias bautistas, que enseñan básicamente eso, que la gente entra, debemos testificar para que ganarnos el cielo. Los testigos dicen, no todos nosotros de los testigos hablan de sí mismo, todos nosotros no vamos al cielo.
Y recientemente, en los últimos 20 años, yo he visto que los testigos antes dijeron que 144,000 testigos iban al cielo. Eso es lo que dijo Russell, Charles Russell Tate. Y entonces, pero a fin de cuentas, este, dice que hay millones de testigos. Bueno, ¿qué hacen? Pues dicen que no todos van a ir. Y luego, recientemente dicen que ya que el cielo no existe. O sea, se van torciendo sus doctrinas según, o sea, mala doctrina no es cierto y que ya que no es lógica. Y entonces eso es el chiste. Pero nosotros testificamos no porque usamos como una buena obra para ir al cielo, sino porque es una pasión a nosotros, habiendo casi llegado hacia el infierno de la condenación y ira de Dios, nos escapamos. Y escapándonos, ay, ese es muy bueno. Escapé el juicio de Dios, la ira de Dios. Y voy a decir a los otros el secreto de cómo hacerlo. Es una pasión y tiene que ser hecho con oración. Esto que testificamos a otros, a fuerzas tenemos que hacerlo en una forma en que ya que a la verdad, no por, o sea, hay premios para testificar, sí, yo creo que sí, pero que ya que no lo hacemos para ser salvos, pero ¿por qué somos salvos? El motivo de nosotros no es de ganarse, como ya dije en la mañana, en el sermón de la mañana, que nosotros no, testificamos que como un vaquero en el viejo oriente que ya que tiene su pistola y que cada persona que mata lo hace un tache así, una raya ahí en su pistola. De otro ya que gané. Y entonces, así no hacemos eso, no hay jactancia, no hay orgullo. Lo que es simplemente, yo me escapé a un grave peligro y quiero que otros también escapen. ¿Sí? Esto es gratitud. Eso es compasión para otros. Porque Dios tuvo compasión de ti y lo tiene para todo el mundo, si quiere, si le busca. Lo vamos a decirle, lo vamos a animarles, vamos a orar por ellos para que ellos lleguen a ser salvos. El mandamiento de orar por el evangelismo en Mateo 9, 37 y 38. Entonces, dijo a sus discípulos, Jesús, dijo a sus discípulos, a la verdad, las mis es mucha, más los obreros pocos. O sea, siendo Dios, lo ve en la situación y dice, hay poca gente que quiere realmente evangelizar, testificar. Y es tanta obra de ser hecho y es tan poquito. Rogad pues al Señor de las mis que envía obreros a sus mis. Dios llama a todos a evangelizar. Debemos siempre estar orando y ese incluye apoyando, facilitando, aparte de hacerlo nosotros, para que haya más obreros trabajando en la obra de Dios. Okay. Pablo hace un comentario en 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Lo que yo veo en muchas iglesias que jactan de sus programas de evangelismo es que ellos piensan que ellos son las personas que están haciendo Dios un favor. Pues a la verdad no es así. Nosotros tenemos que entender que ya que, hermanos, tenemos que entender que Dios es quien que realmente haciendo a nosotros el favor. Nos da el trabajo, nos da el mandamiento que nosotros debemos hacerlo. Um, hay yo creo que es un canto en inglés, un himno, que habla que si todos los mares eran tinta
y todas las nubes eran papel, que Dios pudiera haber hecho el plan de salvación en todos los idiomas del mundo y exhortaciones para que, pero no lo quiso. Quiso que nosotros hacemos esta obra para compartir la gloria de esa gente en el cielo. Nosotros somos responsables, somos instrumentos en que Dios salva. Y esto es muy importante porque tampoco los ángeles escogió Dios para eso. Entonces, Dios usa ministros y diferentes ministerios para lograr su meta de evangelizar. Debemos cuidar cómo les hablamos con otros. En Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, tenemos que entender la situación. Cada situación en la vida donde tenemos contacto con otros es una oportunidad, una responsabilidad que Dios nos da a nosotros sobre la eternidad. Si es una persona cristiana, debemos edificar. Si es una persona inconversa, debemos testificar. Pero, hermanos, hablamos de cosas sin importancia de este mundo. Y la cosa, mera cosa más importante, que es la salvación de su alma, ni lo mencionamos, ni oramos por esa gente. ¿Sí? Pero la lucha es espiritual, entonces oremos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, nosotros, como ya que traté en la mañana de explicar, nosotros estamos el campo de batalla entre Dios y Satanás. Y esto tenemos que entender, se lucha en otras formas, no como una guerra entre dos naciones o dos partes aquí en la tierra. Dice 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ok, lo que nosotros tenemos que entender en todo eso es simplemente que estamos peleando con la gente, explicándole la importancia y cómo está la situación para que ellos van al cielo y ellos van a vernos como locos. ¿Sí? Pablo dijo eso, Dios dice y nos avisa que ya que, pues eso es, vamos a decir, eso es la situación y estamos luchando por ellos y ellos luchando en contra de nosotros. Pero ni modo, tenemos que hacerlo. Esto es el certificar. Muy poca gente llega al punto en que entiende que su situación es fatal, es horrible y que tiene que buscar a Dios, ayuda de Dios. Ahora, en 2 de Reyes 21:7, no voy a leerlo, pero habla del rey Ezequías y que dice, pues básicamente, Dios, yo ya me fastidié contigo y entonces te voy a cortar tu vida, ya vas a morir. Y esto es muy poderoso porque Ezequías no lo aceptó. Dijo, me voy a orar y voy a pedir a Dios. Y pues Dios le dio caso, le hizo caso. Parte de esto es que su vida anterior de su enfermedad tuvo una historia de obedecer a Dios. Y este obedecer era clave para abrir el camino que Dios le oye. Y Dios cambió su situación. Pero el punto es, oración cambia nuestras situaciones. Y si una persona tiene historia de obedecer a Dios, eso es muy fuerte, tiene mucho jala con Dios, pero aunque no tiene mucha jala con Dios, Dios todavía te escucha si tú estás pidiendo, buscando a Dios. Contrito, Dios busca y oye a los contritos. Vimos hace unos domingos.
Mateo 9, 37 y 38, otra vez, la verdad, las misas muchas, más los obreros pocos, rogad pues al Señor de las mis que envía obreros a sus mis. O sea, uno de los puntos aquí que vemos es que no todos tienen la capacidad de ir ahí y testificar. O sea, todos podamos hacerlo, sí o que sí. Pero a la verdad hay gente muy astuta, muy entrenada, muy duro de corazón. Y esta gente, pues la verdad, un persona cristiano novato que se va a testificar, pues le hace un pretzel, lo hace un nudo, y que la persona sale más confundida que nada, el cristiano. ¿Ok? Sí hay. Pero ¿por qué este versículo? Este, aunque uno no es experto en la lógica y en la Biblia y todos esos asuntos, uno puede orar. Y esto cuenta mucho, la oración, muchas personas orando juntamente por la salvación de uno y orando. Cristianos que no son capacitados en testificar, pero todos pueden orar por los que sí están testificando. Apoya emocional, apoyo espiritual. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nosotros hacemos eso de testificar para obedecer a Dios, pero tenemos a la misma vez, no debemos dejar de hacerlo, pero a la misma vez tenemos que siempre ser pendiente que Dios no, Dios es quien que lo hace y no es nosotros. Nosotros somos nada más el instrumento de Dios en la mano de Dios para hacer su voluntad, su obra. Y esto es parte, vamos a decir, Dios no levanta instrumentos sucios. Si una persona en una cocina está cocinando y quiere todo limpio, y luego hay una espátula, necesita el cocinero revolver algo, lo agarra la espátula, pero ahí hay popo de perro. No lo va a tocar. Él es santo, él es limpio y no lo va a usar. Lo va a usar otra cosa. Y eso es el chiste que ya que tenemos que entender. Nuestra propia limpieza espiritual, nuestra evitar el pecado y hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace limpio, un instrumento limpio para que Dios nos usa. Y ahí está todas las bendiciones en la eternidad por hacernos y ordenar nuestras vidas para que podamos ser usados por Dios. Orad para Dios, para que Dios abra puertas de oportunidad para compartir el Evangelio. En Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Aunque nosotros no debemos despreciar, menospreciar el poder de la oración. Es muy fuerte. Es un ingrediente, un elemento en la salvación de almas muy intenso. Dios va a hacer caso y cambiar las cosas cuando nosotros estamos con vidas limpias, orando con pasión. ¿Ok? Cuando hacemos esto, Dios obra. Y entonces el resultado es una persona más en el cielo. Y esa persona en el cielo se va a regresar. Ahí, cuando está en el cielo, se va a buscar a ti. Y Dios va a decir, yo moví en tu corazón, porque fulano, mi hijo, mi hija, oró por tu salvación. Y esa persona va a darte la mano y las gracias, porque Él está en el cielo por lo que hemos hecho, aunque testificar, sí, muy bien, pero aún también en una parte tal vez menor, pero sí muy importante, que oraste por la salvación de un ángel. En Hechos 8:26 a 40, Dios le dio la oportunidad, pero si Felipe no hubiera estado buscando esa oportunidad, o sea, Felipe el eunuco,
nada hubiera pasado. El problema con la mayoría de los cristianos es que no toman las oportunidades cuando Dios se les presenta. Ok, en Lucas 14:23 dijo al Señor, al siervo, ve por los caminos, o sea, parábola, ya que hizo una cena y invitó a muchos de sus amigos y entre todos los amigos, sí, como por ejemplo un 15 años o un cumpleaños, entonces, pues vamos a tener una gran fiesta, vamos a sacar unos vacas y un banquete tremenda y que ya que cuando llega ahí dice, bueno, vamos a llegar a las 12 y entonces a las 6 de la tarde nadie llega. Y el mayordomo, la persona principal, dice, ¿cómo que nadie viene a mi fiesta? Ve ahí en la calle a cualquiera que ya que lo encuentres, búscale y esfuérzalo, que vienen. Hay comida gratis, hay mucha buena cosa que ven para que se llene mi casa. Así Dios dice al cielo. Segundo de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, esto es el problema. La gente a quien que estamos tratando de ganar para Cristo no saben que están en contra, o sea, están estorbando sus propias vidas por su falta de querer. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estamos ayudando a gente que están luchando en contra de nosotros. Ya entendemos eso. La oración es lo que cambia el corazón, porque con la oración tú pasas a un lado voluntad duro y que hablas a Dios, afecta a esa persona, manda Espíritu Santo, dale convicción, dale entendimiento, abre sus ojos para que sea salvo. Y esto es la clave en testificar. Uno tiene que tener siempre importante en su ministerio de testificar. Orad para que el evangelista establezca buenas relaciones con los inconversos. Primero de Corintios 9:22. Mi hecho débil, Pablo habla, mi hecho débil a los débiles y para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a unos. Hay unas personas, yo he oído unos misioneros que vienen a México, dice, yo no voy a la popolacho aquí. Esa gente son, o sea, muy bajo. Y yo voy a ministrar a los ricos. Ajá, sí. Está bien, nada más una cosa que Dios vino a salvar a todos, no nada más los ricos. Pero ellos saben, decía que sus ricos aceptan al Señor y vienen a su obra, a su iglesia, se va a hacer mucho más fácil las cosas con el dinero de los ricos. Tienen mucho y los pobres no tienen. Entonces, yo me hago así, para identificar, para hacer amistad con la gente que sea. Por denuedo, para hablar del evangelio, denuedo quiere decir que uno es bravo en decir las cosas. Denuedo es que uno no tiene hesitación, miedo en decir, y estamos hablando de testificar, en decir la situación de la gente. Yo recuerdo, yo pienso de Hechos 2. Pedro levantó, o sea, Jesús era el jefe de ese movimiento de ellos y lo mataron a fuerza, con violencia. Y él murió, después de 3 días se resucitó y que les dijo a todos, espera hasta el día de Pentecostal en unos 50 días para que el Espíritu Santo viene sobre ustedes y que van a hablar con denuedo. Todo Hechos habla de eso, de denuedo de los discípulos después de Hechos, o sea, de venida del Espíritu Santo. Segundo de Timoteo 1:7-8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Ok? Ah, vamos a decir, cuando un cristiano es cobarde y no quiere testificar,
no tiene espíritu de Dios. Dice, sino de poder. El espíritu que Dios nos da, el Espíritu Santo, es de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ok, entonces, testimonio de uno es muy importante. No podamos estar saturados con pecados que no son vencidos, ni estamos tratando de vencer esos pecados, y luego decimos a otros cómo vivir. Eso es una hipocresía. Pero Dios da el Espíritu Santo para que nosotros empiece a levantar y ordenar nuestras vidas y después que nosotros estamos, a la verdad, un instrumento limpio para Dios y que Dios puede usarnos para hacer su obra. Segundo de Corintios 3, 5 y 6. No es que seamos competentes por nosotros mismos, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, se hace activa, vivo. Ok, entonces, nosotros no estamos saliendo a decir a otras personas porque somos expertos en eso. Ese no es el chiste. Estamos usados por Dios. Y tiene mucho que ver con preparación y saturar todo lo que haces para testificar, para servir a Dios en oración. ¿Ok? Eso es donde nosotros entendemos ese principio. Primero de Corintios 2, 3, 4, 5. Estuve entre vosotros con debilidad, o sea, no se puso a gritar, no se puso a condenar, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. No es que él tuvo miedo de la gente, pero él no quiso insultar a la gente. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él no estaba convenciendo a las personas por la lógica humana, sino con demostración del espíritu de poder. La gente vieron a Pablo de cambio de día a noche, antes de ser salvo y después, y tuvieron miedo, tuvieron respeto. Por su propia vida mostró que es un cristiano. O sea, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hablamos de esto en la mañana, toqué en eso, pero la salvación es un cambio moral. Ok, si la mera salvación es un cambio moral, a ver en tu vida. Y cuando lo ve, Pablo antes, Pablo después, wow. Cuando lo ve los discípulos o apóstoles y dicen, son gente ignorante, ¿y cómo están hablando con denuedo? ¿Cómo lo? Y Pedro el día de Pentecostés se levanta y dice a los judíos, después que acaba de matar a Jesús, pocos días antes, y dice, ustedes son culpables de la muerte del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bravez! Y esto es el punto que nosotros tenemos que enfocar. Esto vino por el Espíritu Santo. Este vino porque una persona se hace sumiso al poder de Dios y Dios puede usar uno. En Hechos 4, 29 y 31. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Sí, o sea, esto es lo que Dios quiere como sus hijos ministran, como los predicadores, como los pastores, como los evangelistas hablan a la gente con denuedo. Aunque hay amenazas y hay cosas que la gente que están ahí escuchando pueden hacer en contra de ellos. Mataron a Esteban porque no lo quisieron recibir, no quisieron oír lo que su predicación, después que el predicador estaba así, predicando bien furiosamente, así con ellos, regañándole por su pecado, levantan piedras y le mataron.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo, cuando satura a una persona, llena a una persona para hacer la obra de Dios, este hecho, hay bravez, hay denuedo. La gente no tiene miedo. La gente no son tímidas, porque la gente puede rechazar su mensaje. No, no, no. No importa si acepta o rechaza, va a decirlo. Y Esteban ya hasta la muerte. Ok, pues morimos y somos mártires para Dios y amén, amén y amén. Por oportunidades oramos por oportunidades para los obreros. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando y en acción de gracias. Cuando Dios contesta algo, da gracias. Este es poderoso. Orando también en el mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, ese es Pablo. Pablo es un filósofo, es un experto en la religión antes de ser salvo. Y después, ya que se ve sus muchos escritos en el Nuevo Testamento, y que uno dice, bueno, wow, mírale cómo él predica, cómo él explica, cómo él habla. Es muy inteligente. Pero Pablo dice, sigue, perseverad en la oración, ¿sí? Porque ya que necesito dirección de Dios, ¿cómo debo hablar? ¿Sí? Que Dios abre la puerta porque lo que nosotros hacemos no es suficiente para que ninguna persona sea salvo. En sí, muchas personas predican, testifican y hacen cosas y nunca hay resultados porque Dios no abrió la puerta. ¿Y cómo que hacemos que Dios abra la puerta y las personas de veras son salvos? Tienen ese cambio moral. El secreto aquí es porque hay mucha gente orando. Ya que llegaron unas personas de los Estados Unidos a Inglaterra y que se fueron a la iglesia de señor Moody, al señor Spurgeon, y que cuando se fueron ahí, vieron los millares de personas que estaban ahí en sus servicios y la gente que realmente, o sea, no es nada más que se levantaban y dicen que quieren ser salvos, pero vidas cambiadas. Después de ser salvo, se integraron en la iglesia, sirviendo a Dios, tuvieron fruto espiritual y ese fruto espiritual se ve también, aparte de Gálatas 5:22 y 23, aparte de eso, testificaban. Dice, Señor Moody, ¿cómo es tu secreto para que tienes todo eso? Y él dijo, abajo, abajo es mi secreto. Dice, ¿abajo? ¿Abajo qué? ¿Satanás o qué? Eso es, no, 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 abajo. Y entonces no entendemos. Ven, ven. Y a un lado de esa iglesia grande tuvo una plataforma. Y ahí abajo hubo entre el piso donde están todas las sillas de la gente y la plataforma, así como 1,5 metros, un metro. Y esa era la plataforma. Y que hay una puertita. Y dice, ven, mírenle ahí abajo de la plataforma. Y dice, ya que entraron ahí, y ahí estaba como 50 hombres orando. Dice, yo puedo predicar aquí en el púlpito arriba porque hay gente ahí abajo orando por mí. Yo no soy nada, soy un títere para Dios, para esas personas. Y ellos están dando poder a mi predicación. Entonces, de testificar es lo mismo. La persona que gana una persona para Cristo, pues a la verdad no es nada, es un títere. Los que realmente están empujando, que Dios abre el corazón, abre puerta espiritual en el corazón de las personas, son las personas orando. Para la palabra sea eficaz, según el Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y
Cora, Cora, que está haciendo efecto y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. O sea, el secreto aquí es que no nada más que hay gente testificando, pero hay mucho más gente que la persona testificando, pero hay mucho más gente orando, perseverando día por día, orando por almas. Entonces Dios puede usar estos que realmente suben y enfrentan a las personas, explican el plan de salvación y todo. Dios puede usar ellos para la salvación de almas porque hay gente atrás de ellos orando. Oraciones específicas para el evangelismo. Orad para que Dios abra sus ojos y oídos a la verdad. Sí, segundo de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de ese siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Las personas que estamos tratando de alcanzar con el plan de salvación para que sean salvos son ciegos. Siendo ciegos, no ven su necesidad espiritual, no ven el peligro. Y Satanás lo hace eso. Entonces, para que los no les resplandezca, o sea, Satanás hace eso, para que no, la luz del evangelio no llega a ellos. Y este engaño que hace Satanás se quita con oración. No es con lógica, con oración. Persona que explicando el evangelio debe usar lógica, debe usar la palabra de Dios, pero la segura espiritual de las personas es lo que estamos hablando. Esta es la diferencia entre una persona que acepta al Señor, que siga a Dios y está fiel con Él por lo demás de su vida, y una persona que hace una decisión que nunca regresa a la iglesia, no tiene nada de ver con Dios después. Y esa persona no es salva. Mateo 13:15, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, o sea, como algo que se irrita así, el piel de un ser humano, y luego el piel responde por hacer grueso, 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 más grueso, y luego no sienta. Así es la conciencia de las personas inconversas. Y se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ay, no me gusta esa palabra. Pesadamente y han cerrado sus ojos. Sí, y esto es lo que veo en la iglesia. Hay mucha gente, aunque están ahí, por tanto que he insistido, por tanto predicación en la iglesia, la gente se duerme pesadamente. Para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y el corazón me entiende y se convierte en yo lo sano, yo lo sano. Entonces, así es la obra, así es el maniobra, así es como pasa. Nosotros estamos luchando, pero no solamente con las predicaciones, con la presentación del evangelio, con evangelizar, pero estamos tratando con un elemento espiritual de corazón cerrado, con ojos que no ven y oídos que no oyen. Se oyen las palabras y no entienden. Y esto es lo que ya, sin eso no hay conversión, no hay cambio moral, no hay salvación. Pero nosotros oramos, y digo, la iglesia, uno debe buscar las oportunidades de testificar, pero, por ejemplo, uno está enfermo y no puede salir de la casa casi. Entonces, ok, está bien. No tenemos muchas oportunidades en esa situación, pero podamos orar y a orar debemos. Y debemos ponerlo un papelito, algo, y orar día por día por día, hasta que la persona acepte al Señor o que muere. La compasión para los perdidos es lo que estamos hablando. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice en un punto, creo que es en ese pasaje, pero dice en un punto, yo me entregaría para el infierno si yo puedo ganar Israel.
para que sea salvo. Él hizo todo lo posible, arriesga todo, pierde a todo, si puede ganar gente para Cristo. Esa es pasión. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor y que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La necesidad, y ya lo vimos, a ver, vamos aquí arriba, donde ya orar que hay gente, hay obreros a las mis, ¿sí? Esta es la respuesta de este versículo. Heme aquí, envíame a mí. Sí, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos ser dispuestos, entregados con pasión para la obra de Dios. Discúlpame, pero lo voy a decir algo. Fue por tu pecado y que no hay otra forma que tú vas a unirse ahí con Dios en el cielo, menos que Jesús que se va a esa entrega. Vino a la tierra, se entrega así a la voluntad de Dios el Padre, muere, torturado. Por esto, Él hizo esto por ti, por mí. Y luego no tenemos gratitud. La gratitud se ve en decir gracias a Dios, número uno. Pero número dos, nosotros llevamos la misma carga para las almas perdidas que Jesús. O sea, eso es el punto. No tienes, vamos a decir, apreciación. Cuidado, cuidado. Ok,